Saludos a todos, hoy el Grupo 2 hablará sobre el análisis de la influencia de hechos globales en la cultura y decisión ciudadana en el Ecuador. El primer tema a hablar es el cambio climático, pero primero responderemos a la pregunta que está en pantalla. Aunque el cambio climático en Ecuador no ha impulsado el mismo tipo de protestas masivas que otros temas, sí ha transformado la cultura política al activar a la sociedad. La primera fuente es el artículo científico Política Ambiental Ecuatoriana sobre el cambio climático como garantía del derecho a un ambiente sano. Los argumentos principales son que Ecuador ha construido un marco normativo desde la Constitución hasta decretos. Su postura ideológica es crítica y defensora de la sociedad en situaciones climáticas. En evidencias utilizadas tenemos la revisión documental y normativa desde 1992 hasta 2022 y las citas de fuentes oficiales como Ministerio del Ambiente, OMS y sentencias constitucionales. Y la relación con el Ecuador es que revisa la política ambiental vigente del país. La segunda fuente es el libro Movimientos Sociales del siglo XXI. Los argumentos principales es que los movimientos indígenas que ofrecen soluciones ante el cambio climático han tenido un gran impacto en la política ecuatoriana. Su postura ideológica es conservadora y ecologista. Las evidencias utilizadas son mención de movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia. Y la relación con el Ecuador es que se muestra a Ecuador como un ejemplo concreto, mencionando que los movimientos indígenas del país han logrado modificar el poder político nacional. La tercera fuente es el libro Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas, una vinculación necesaria. Los argumentos principales son la relación entre el cambio climático, los movimientos sociales y las políticas públicas en América Latina. Su postura ideológica es crítica. Las evidencias utilizadas son los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y estudios de organismos como el Banco Mundial y CEPAL. Y la relación con el Ecuador es que no muestra directamente cómo el cambio climático influyó en la cultura política del Ecuador, pero sí hace referencia a la revolución ciudadana como un modelo que busca la igualdad entre los ciudadanos y la comunidad global. El siguiente movimiento sobre el que vamos a hablar es el LGBTIQ+. Este movimiento ha tenido una influencia decisiva en la cultura política del Ecuador en el siglo XXI. En primer lugar, ha logrado que la diversidad sexual y de género forme parte del debate público, cuestionando estructuras sociales tradicionales y colocando en la agenda política temas como el derecho a la identidad, la unión de hecho y el matrimonio igualitario. La primera fuente investigada sobre este movimiento son las políticas de las personas LGBT en Latinoamérica y el Caribe, de la Revista Europea de Revisión de Latinoamérica y el Caribe. Los argumentos principales son los avances de los derechos LGBT en países como España, Estados Unidos y Argentina, generando un efecto cascada en América Latina promoviendo reformas legales y debates culturales. Su postura ideológica es progresista, defensora de los derechos civiles. Sus evidencias son el estudio comparativo de leyes de matrimonio igualitario y adopción. La relación con el Ecuador explica cómo el debate sobre la unión de hecho y el matrimonio igualitario se fortaleció tras avances en Argentina y en Estados Unidos. En Ecuador ha habido cambios en la legislación en el año 2008 para este fin. La segunda fuente investigada para este fin es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un libro que se llama Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI, escrito por la OEA. Los argumentos principales son los estándares interamericanos sobre los derechos de las personas LGBTI desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen que se han establecido de manera reiterada que el principio de no discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos instituido por la Organización de los Estados Americanos. Su postura ideológica es progresista, humanista, garantista de derechos humanos universales. Las evidencias que utiliza son los datos del CIDH y la ONU sobre igualdad de género. Y se relaciona con el Ecuador en la Constitución del 2008 que recoge el principio de no discriminación y recoge explícitamente la orientación sexual y la identidad de género. La tercera fuente de referencia es un artículo titulado Democracia y Derechos de las Personas LGBTI en América Latina, reformas para garantizar el derecho a la identidad de derecho y el voto de las personas trans. Los argumentos principales de este artículo son que se rescatan los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en la que se estableció que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta idea enmarca que la declaración es el principio básico a nivel internacional para que las personas LGBTI puedan acceder plenamente a sus derechos en igualdad de condiciones que todos los otros seres humanos. Su postura ideológica es de izquierda progresista. En sus evidencias son documentos institucionales y estadísticas regionales de países en reformas con sus legislaciones y derecho al voto trans, además de estudios académicos sobre protocolos del derecho LGBTI. Y la relación con el Ecuador se basa en Ecuador en el año 2016 se aprobó el ejercicio al voto de las personas trans. El tercer movimiento es el movimiento feminista. La primera fuente es tomada de una noticia de la irrupción política del movimiento feminista. Argumentos principales: resistencia simbólica y movilización creativa de protestas convencionales feministas, internacionalización del activismo. Postura ideológica: sistema de ideas y creencias en busca de la igualdad social, económica, política y de los sexos. Evidencias utilizadas: la ampliación de la conceptualización de los derechos humanos y la ampliación de la base de los movimientos sociales y políticos. Relaciones con el Ecuador: el feminismo ecuatoriano de esta época se concentró en la lucha por el acceso a la educación y a la participación en la vida política. La segunda fuente es basada también en una noticia. Argumentos principales: impulsar litigios internacionales sin precedentes para visualizar y buscar justicia frente a la maternidad forzada en niños, como demuestra en los casos normas llevados ante las Naciones Unidas. Postura:
derechos sexual y reproductiva, invisibilidad, litigio internacional, demanda de justicia, las evidencias, censo e investigaciones. Y relaciones con el Ecuador utiliza estrategias de justicia internacionales para transformar la política y generar precedentes en los derechos humanos. La tercera fuente es de un libro ONU Mujeres. Argumentos principales: influencia en la participación ciudadana. Postura ideológica: el feminismo ha demostrado que la lucha por los derechos también se libera en barrios, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. Evidencias utilizadas: investigaciones etnográficas sobre el feminismo. Relaciones con el Ecuador. El feminismo ha adquirido una mayor visibilidad y un carácter más diverso e interaccional. Los movimientos actuales como Viva Nos Queremos. Por último, el movimiento sindical. Este movimiento tiene una influencia limitada en Ecuador, ya que carece de lazos fuertes con los partidos de izquierda. Su impacto principal se ve en la participación activa de protestas y movilizaciones sociales, lo que lo convierte en un actor de oposición más que un aliado institucional. La primera fuente corresponde a un artículo de la revista de investigación latinoamericana titulado Política de clases y confianza en los sindicatos en América Latina, donde el argumento principal es: la confianza en los sindicatos es mayor entre la clase trabajadora y media asalariada. La postura ideológica es enfoque de clase marxista e institucional. Las evidencias utilizadas fueron encuestas realizadas a los asalariados de clase media y trabajadora. Relación con Ecuador. La confianza en los sindicatos en Ecuador es relativamente baja. Esto se explica por su clasificación como capitalismo redistributivo rentista. La segunda fuente fue tomada de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, titulado Disolución de organizaciones sociales y sindicales en el Ecuador. El argumento principal es: el marco legal ecuatoriano carece de un procedimiento claro, específico y uniforme. La postura ideológica es legalista y garantista. Las evidencias es: la ley de compañías regula a las personas jurídicas con fines de lucro, pero no existe una ley orgánica que regule de manera integral la disolución sin fines de lucro. Relación con Ecuador. La inseguridad jurídica y la discrecionalidad administrativa en los procesos de disolución generan desconfianza en las instituciones y desincentivan la formación y permanencia de organizaciones sociales y sindicales. La tercera fuente corresponde a un artículo de la revista Ciencias Holguín titulado Análisis comparado de la libertad sindical en el sector privado, cuyo argumento principal es: Ecuador ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial en la garantía del derecho a la libertad sindical. La postura ideológica es crítica al modelo ecuatoriano y propuesta de adopción del modelo argentino. Las evidencias es: el índice global de derechos de la CSI califica a Ecuador con 5, es decir, la peor calificación, ubicándolo como el tercer peor país para sindicalizarse. Relación con Ecuador. La severa restricción legal y práctica de la libertad sindical en Ecuador, evidenciada por despidos por intentar sindicalizarse y el rechazo sistemático de solicitudes de registro, genera una actitud de desaliento y temor entre los trabajadores. Conclusión: los movimientos sociales internacionales han influido en la forma en la que los ciudadanos en el Ecuador participan y reclaman sus derechos. El feminismo ha impulsado la lucha por la igualdad de género. El movimiento LGBTQ ha fortalecido la visibilidad y el reconocimiento legal de la diversidad. Y las protestas por el cambio climático han motivado a los jóvenes a exigir un modelo de desarrollo más sostenible. Todos estos movimientos muestran que lo que sucede en el mundo también marca nuestro país, ayudando a ampliar democracia y construir una sociedad más justa y inclusiva. Gracias.